Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El año que concluye está cargado de dolor, angustia y perplejidad. Este 2020 estuvo marcado por uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la vida de los seres humanos en la presente generación. Me refiero a la pandemia. Nuestro país soportó una cruel embestida del virus. Las secuelas fueron muertos, lágrimas, sangre y tristeza. La afectación se expresó también en la economía. Las pérdidas fueron cuantiosas y en donde más se manifestó este sufrimiento fue en el empleo. Miles de personas fueron separadas de sus fuentes de trabajo. Hubo también sacudones políticos, por ejemplo, la renuncia de un alto magistrado, de un alto funcionario de gobierno y fallos, sentencias judiciales que pretenden combatir la corrupción y enfrentar la impunidad. Este ha sido un año cargado, como hemos dicho, de complejidades que hasta el final ha provocado desconsuelo y aflicción. Vamos a tratar esto. Vamos a conocer qué piensan nuestros invitados en torno a lo ocurrido en el transcurso de este 2020. Para ello quiero dar la más cordial bienvenida a Juan Cubi. Él es activista político, está vinculado desde hace muchos años a los sectores de izquierda. Gracias, en Guayaquil nos acompaña Iván Castro Patiño, analista de temas políticos y sociales. Gracias a Koya Shugulí, investigadora, politóloga de nacionalidad quichua. Y gracias a Simón Ordóñez, sociólogo y profesor universitario. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Bien, vamos a empezar. Voy a dar la palabra a Juan Cubi. Sin duda, la pandemia es el elemento central, fundamental en el transcurso de este año que está por concluir. Pero hay estos otros elementos que en otras condiciones, Juan, serían de primera página. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a los compañeros del panel. A ver, yo creo que si ponemos los temas que han señalado en la introducción, los temas políticos, frente a la pandemia, hay una dimensión abismal. Porque la pandemia no solamente ha alterado la vida política, económica, social, es un tema global. Yo creo que la pandemia va a marcar un punto de inflexión en la propia construcción del futuro, no solamente del Ecuador, del mundo entero. A tal extremo que este momento estamos con un estado de excepción en el país. Tenemos países en Europa que están cerrando fronteras, que están cerrando universidades, que están controlando la vida social. De manera que la dimensión de la pandemia creo que sobrepasa los otros incidentes. Lo que ocurre es que sí vamos a tratar eso, Juan, pero en la siguiente parte. Así, solo quería decir, porque en una introducción se hablaba de esto, que a mi modo de ver, siendo inéditos algunos de los acontecimientos que se han señalado, creo que son parte de la propia crisis institucional del país. Es decir, tener 4 vicepresidentes durante un régimen... Pero no es cosa de todos los días. No es cosa de todos los días, pero también tuvimos no sé cuántos presidentes en un lazo durante la crisis. Tener sentenciado a un expresidente y ex vicepresidente por casos de corrupción es inédito, pero la corrupción como parte del ejercicio político ha sido una constante. En muchos casos ha sido de alguna manera soslayada. Y el otro tema, la crisis del sistema electoral. Bueno, no es la primera vez que enfrentamos una situación de esta naturaleza. Claro, ahora estamos con un conflicto mucho más complejo, pero históricamente siempre el tema de las elecciones en este país ha estado atravesado por sospechas, por cuestionamientos, por manejos y amarres políticos. De manera que esos 3 puntos que podemos analizarlos, me parece que frente al impacto de la pandemia son relativamente menores. Todo esto tiene que ver con la institucionalidad. O sea, el país es un país frágil donde las instituciones no son lo suficientemente fuertes, sólidas, y cualquier circunstancia, cualquier hecho hace que tengamos estos temas que tuvimos en el transcurso de este año. Koya, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Gracias. Sí, indudablemente estamos hablando de un 9% de una aprobación a la gestión del presidente Moreno. Y no solamente al presidente Moreno, sino también a la Asamblea Nacional y a otras instituciones que están por debajo de ese 9% de aceptación. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que estamos enfrentando un momento en el que no hay institucionalidad, en el que no tenemos justamente una política que esté sosteniendo esta parte de la pandemia que hemos tenido que enfrentar este año.
Las personas ya no piensan y ya no creen en la política, pero no creen en esta política tradicional, no creen en esta política que se ha manejado estos últimos años, estas últimas décadas. Nosotros estamos como jóvenes, y me incluyo ahí, estamos pidiendo una nueva política, una nueva forma de hacer política, que realmente salga desde lo dogmático, desde lo mesiánico, y realmente comience a enfrentar estos problemas desde la evidencia, desde lo técnico, desde la política de formación. Y claro, tenemos también un gobierno extremadamente débil, muy frágil. De alguna manera hay quienes señalan que la pandemia le salvó al gobierno, porque en otras circunstancias probablemente estábamos hablando de otros temas. Por supuesto. No podemos olvidar que la pandemia justo vino en un momento cuando había acabado de pasar lo de octubre. Lo de octubre del 2019. Precisamente, nosotros la última vez que estamos aquí estábamos hablando de octubre, qué iba a pasar, si es que era un antes o un después. Y no podemos olvidar también que esto era un movimiento a nivel de región, no era solamente aquí en el Ecuador, veníamos con un estallido social en toda la región y también en otros lugares fuera de esta región. Entonces estamos hablando ya de un mundo que está cansado de esta forma de hacer política, de llevar las cosas, de una pérdida de institucionalidad, sobre todo aquí en el Ecuador, y de un segmento de la población que está ya cansado de todo esto, ¿no? Yo durante toda la pandemia defendí esto, dije, la pandemia y el quédate en casa es y será un privilegio de clase que nosotros no estamos entendiendo porque nosotros hacemos oídos sordos a las necesidades de las personas. Y las personas, si no mueren por la pandemia, van a morir por el hambre. Porque eso es lo que tuvimos que enfrentar. Esos fueron los cuadros que tuvimos que enfrentar día a día durante la pandemia. Iván Castro, en Guayaquil, su apreciación de lo que están diciendo sus colegas, sus compañeros de panel, señalar algo que acabamos de escuchar de Coya en el sentido de que había una tensión en el mundo entero, los chalecos amarillos en Francia, lo que acaba de ocurrir en el proceso electoral de los Estados Unidos también, y bueno, una serie de agitaciones en Latinoamérica. En definitiva, estábamos asistiendo a un proceso muy complejo y eso se expresaba en los problemas políticos que nosotros hemos vivido este año. Buenas noches, Iván, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Un saludo a usted y a todos los compañeros del panel y a la teleaudiencia. Efectivamente, yo pienso que el año 2020 ha sido un año signado por la desgracia colectiva, por factores que ya se han mencionado al inicio de este programa. La pandemia y sus secuelas, la crisis económica, el desempleo, la corrupción, la justicia sesgada, la inseguridad. Y yo agregaría que todo ello agravado aún más por la existencia de un gobierno que podríamos calificar sin duda de inepto y de falta de liderazgo. Y lo peor, y probablemente podamos hablar de esto en el próximo segmento como usted lo anunció, Andrés, no se ve realmente una solución en el corto plazo si miramos el panorama electoral que se avisora para las elecciones del año 2021. Pero retomando al tema de la pandemia, podría decir que la pandemia ha servido para desnudar muchas de nuestras verdaderas crisis de carácter estructural, muchas de nuestras falencias estructurales como el centralismo, que se evidencia en un inequitativo reparto de la acción pública y de los servicios públicos por parte del Estado central, en salud, en educación, en conectividad. Tenemos que ser conscientes también de que debemos implementar una gran tarea educativa como solución integral hacia el futuro de nuestro país. Que como bien afirmaba el Papa Francisco en su última encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti, sea una educación que nos permita rescatar el valor de la solidaridad, que nos permita rescatar una construcción colectiva en donde se respete la dignidad de la persona humana, en donde se sienta hondo el sentido de la solidaridad, de la fraternidad, y que esa sociedad en consecuencia sea capaz de reaccionar frente a las iniquidades y frente a las indignidades en que buena parte de nuestra población está viviendo. Porque la pandemia afectó a todos, pero sin duda afectó mucho más a aquellos sectores que son la gran mayoría de la población ecuatoriana, y a diferencia de quienes tenemos la oportunidad de vivir en barrios con la provisión de todos los servicios básicos, han vivido en una forma absolutamente indigna, alejados de toda protección del Estado. Es decir, tenemos que construir un Ecuador de paz, un Ecuador de una paz basada en el goce de los derechos,
una paz de carácter sostenible, que no va a ser posible mientras mantengamos la actual estructura de cosas y mientras no hagamos un cambio radical en la visión de la acción pública y de los deberes de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto con respecto a nuestros hermanos más desposeídos. Gracias, Iván, por su intervención. Voy a dar la palabra a Simón para comentar lo que han dicho también aquí en el estudio, tanto en Quito como en Guayaquil. Y tal vez enlazar dos elementos que me parecen muy importantes. Uno es lo de la institucionalidad, que es a partir de lo que ha dicho Juan, lo que ha dicho Coya y de alguna manera también Iván Castro. Y el otro elemento es la necesidad de provocar remesones sociales que permitan enfrentar situaciones como las que hemos tenido en el 2020. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches con los compañeros de panel. Un saludo a toda la audiencia. Se ha hablado básicamente de la crisis institucional. Yo coincido con lo que ha dicho Juan y con lo que han dicho también Iván y Coya. Coincido de forma parcial, ¿no? Porque primero habría que retrotraerse, ¿no es cierto? Me parece que es necesario pensar que esta crisis, digamos, este proceso de desinstitucionalización al que se ha visto abocado el país, procede para mí, desde mi punto de vista, desde la Constitución de Montecristi. Creo que ahí está la base, ¿no es cierto?, de este caos institucional que se ha generado, una Constitución que fue hecha para otorgarle todo el poder al presidente de ese entonces, en lugar de haberle puesto límites, que es lo que tiene que hacer cualquier tipo de constitución. Creo que lo que estamos viviendo, digamos, tiene su origen allí, tiene su origen también en 10 años de un gobierno abusivo, atrabiliario, corrupto, ¿no? Y más bien en estos últimos 4 años, con todas las diferencias que yo pueda tener con respecto al gobierno de Lenín Moreno, yo lo he visto como un gobierno de transición, ¿no es cierto?, que en primer lugar, a partir quizás sobre todo del referéndum de las 7 preguntas, ¿no? Buscó de alguna forma modificar esa institucionalidad pasada, ¿no? Se retornó en el país a un ambiente bastante más democrático, por ejemplo, para los que hacemos opinión pública, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, creo que han sido importantes algunas medidas que en este año se han tomado. En eso seguramente discreparé con algunos de los compañeros del panel. Me parece que ha sido importante, por ejemplo, la firma del acuerdo con el FMI, porque de alguna forma el Ecuador tenía que volver a estar en el concierto internacional, a recuperar la confianza para sentar bases de una nueva economía. En ese sentido, creo que quizás pasados algunos años le reconoceremos al gobierno de Moreno algunas virtudes que este momento, por la crisis que estamos viviendo, no podemos ver. Tenemos un minuto para cada uno. Rápidamente, Juan, esto que acabamos de escuchar. Bueno, creo que la debilidad del gobierno es obviamente parte de una crisis más general. No se puede atribuir únicamente a la incapacidad o a la ineptitud de un presidente. Él heredó una crisis que ya venía consolidándose previamente, ¿no? Pese a que Lenín Moreno en cierta manera es una continuidad del correísmo, ¿sí?, se vio obligado a tomar una serie de decisiones que le provocaron esta confrontación interna, ¿sí? Y en ese sentido, claro, vemos que empieza desde un momento esperanzador, ¿sí?, a un proceso de inercia política que le ha conducido a la situación en la que estamos actualmente. En ese sentido, yo no sé hasta qué punto sea un gobierno de transición, discreparía con Simón, porque a mí me parece que no ha logrado el gobierno, no ha logrado definir una situación que permita abrir una puerta hacia un futuro deseable para este país. No, lo que está haciendo es heredar una conflictividad mucho mayor, una crisis que no es solamente efecto de la pandemia y una situación de incertidumbre muy, muy profunda. Creo que en ese sentido la transición hubiera sido más bien decirle desde un inicio, vamos a reestructurar lo que está dañado
para poder continuar Ok. a futuro. Goya, un minuto, rapidito, por favor. Por supuesto, creo que estoy de acuerdo con Juan. Me parece que ese ha sido el mayor problema. No había una claridad en la política. Se ha tomado casi sobre la marcha distintas decisiones, distintos quehaceres políticos que deberían haber estado muy claros desde el comienzo. Se ha ido cambiando en lo que es economía, se ha ido cambiando en lo que es política, de un momento al otro, saltando de una visión a otra completamente distinta. Y justamente en ese camino que ha sido tan poco claro en estos meses, es lo que nos ha traído los problemas de ahora. Entonces, ahí es lo que estamos viendo, que no es una política madura. Y más allá de si es de transición o no es de transición, las deudas que nos dejan son a 715,000 hogares que van a caer en pobreza multidimensional el año que viene. Eso sí es lo importante, que este gobierno no ha tomado las decisiones que tenía que tomar para favorecer a los grupos más desposeídos de este país, que han sido más agravados por la pandemia. En eso concuerdo con Iván, que lo mencionó anteriormente. Ok, voy a ir a la publicidad, enseguida retornamos y voy a dar la palabra a Iván Castro y a Simón Ordóñez. Enseguida retornamos. Gracias por continuar junto a nosotros. La pandemia del COVID-19 será un hecho que difícilmente olvidaremos. Puso en jaque al mundo, no se diga Ecuador. Generó una crisis sanitaria para la que nadie estuvo preparado. En Ecuador, además de las muertes y el dolor que esta causó, provocó la peor crisis económica de la historia reciente y dejó a muchos sin empleo, sin vivienda, sin sustento. Y además de todo, en medio de esta situación, se destaparon innumerables casos de corrupción. Veamos en el siguiente video algunos de estos hechos. Las medidas no impidieron que el virus ingrese. Tenemos el primer caso confirmado de coronavirus. Fue hace 10 meses cuando el Ministerio de Salud anunció el primer caso de COVID-19 en Ecuador. Rápidamente el virus se expandió por el país, pero era Guayaquil la ciudad más golpeada. Imágenes como estas, en donde se observaba el dolor de las familias por la pérdida de sus seres queridos, causaban horror. La medida del gobierno, así como la de otros países, fue confinar a la gente. Sin embargo, las desigualdades sociales hacían que en muchos sectores el encierro no se cumpla. Decenas de personas debían salir a las calles para llevar el sustento a su hogar. Ya para agosto era Quito la ciudad más afectada. Era prácticamente imposible mantener a los ciudadanos en sus hogares. La vida se tenía que retomar, la economía completamente destrozada tenía que volver a surgir. La pandemia provocó la peor crisis económica en la historia reciente del Ecuador. A esto hay que sumar que 2 oleoductos se rompieron y que el precio del petróleo bajó a -0. El escenario económico fue realmente desolador. Cerca de 1 millón de personas perdieron su empleo y se cerraron miles de negocios. Y en medio de la pandemia, cuando parecía que ya nada podía ser peor, el país veía, leía y escuchaba un sinnúmero de casos de corrupción. Lo que más indignación causaba es que mientras decenas de personas buscaban medicinas para evitar que sus familiares mueran, o mientras los médicos luchaban en medio de una escasez de insumos, grupos de poder los vendían con sobreprecio. Los apellidos Salcedo y Bucaram no dejaban de inundar los medios de comunicación. En sus manos se habían fraguado millonarios negocios ilícitos vinculados al Instituto de Seguridad Social. Luego sonaron también sobreprecios en la prefectura del Guayas. Incluso el exprefecto Carlos Luis Morales falleció en medio de serias acusaciones de corrupción. Estos actos no fueron exclusivos de las grandes ciudades. Se hacían denuncias de pequeños municipios, en donde se aprovechaba la emergencia para firmar contratos con valores exorbitantes para la compra de insumos y pruebas para diagnosticar COVID-19. Eso no era todo. Se destapó una red de corrupción en torno a la entrega de carnés de discapacidad, en la que varios asambleístas resultaron salpicados, siendo beneficiarios de estos documentos obtenidos de forma fraudulenta. El sistema de salud estaba completamente manchado. Alrededor del hospital de Pedernales también se tejió una trama de corrupción que una vez más involucraba a algunos legisladores, hoy presos o prófugos de la justicia. El tiempo no permite contar detalladamente lo que ocurrió, pero la mente no debe olvidar a quienes estuvieron involucrados en todos estos hechos que indignan y que deben tener la mayor sanción moral. Como se había señalado, sin duda lo de la pandemia es el elemento central, fundamental en el transcurso de este año que está por concluir. Voy a dar la palabra a Iván Castro para que comente lo que ha sucedido en ese ámbito, vinculando, asociando con el tema político, que sin duda también se expresa
en una situación como la que hemos vivido. Por favor, Iván, le doy la palabra. Gracias, Andrés. Bueno, primero para ratificarme en mi concepto de que toda esta crisis y el problema de la pandemia se vio más agravado aún por la existencia de un gobierno inepto y sin liderazgo. Mire usted la inequidad en el trato que ha sentido la provincia del Guayas, y si eso siente la provincia del Guayas, con mayor razón provincias más pequeñas y con el menor peso político que tiene la provincia del Guayas. ¿Cómo es posible que durante la pandemia se hayan muerto 30.000 personas en la provincia del Guayas y nuestras queridas Fuerzas Armadas no hayan sido capaces de hacer lo que sí hicieron prontamente y muy bien que lo hayan hecho en Quito, de sacar, digamos, estos contenedores y estas carpas refrigeradas en donde por decenas y por centenas se atendían a los ciudadanos? ¿Acaso no existían eso en Guayaquil? ¿No existían contenedores refrigerados para evitar esos espectáculos que dimos al mundo entero desde la ciudad de Guayaquil? Y si no hubiera sido por algunos hospitales recientemente construidos, algunas cosas, ¿qué pensar de las personas de los sectores aledaños a las grandes ciudades o apartados de las grandes ciudades? Entonces, lo que hemos vivido nos ha desnudado como una sociedad absolutamente inequitativa. Ahora, pero Iván, habrá que ser justos. Habrá que ser justos en el sentido de que este es un problema inédito. Y vea usted lo que ha ocurrido en otros países. En la primera potencia del planeta, los Estados Unidos, mire las dificultades que han habido. Fíjese lo que ha sucedido en Europa. De modo que pensar que aquí teníamos que hacer milagros para resolver, también se vuelve injusto ese juicio, si es tan amable. Sí, no, yo no digo que se hubiese podido evitar la pandemia, eso es imposible. Lo que digo es que se la hubiese podido de alguna manera mitigar con una labor más eficiente, con una labor más rápida, más inmediata, sobre todo en la provincia del Guayas, donde quizás la única excusa es que nos tomó absolutamente de nuevos, pero hubieron 2-3 meses en que 30.000 personas murieron en la provincia del Guayas y no fueron capaces de sacar todos estos implementos que se han visto en otras ciudades, y bien por ellas. Y qué decir, vuelvo a repetir, de las personas que viven en zonas absolutamente marginales. Ok, gracias, Iván. Simón, por favor. A ver, voy a decir una pequeña cosa sobre el tema que quedó hace un momento, ¿no? Pendiente, ya. Creo que, y ligando a este tema de la pandemia, creo que efectivamente, por ejemplo, en todo lo que es el manejo de los hospitales, las mascarillas y, bueno, toda esta cosa, se evidenció, ¿no es cierto?, unos niveles de corrupción que habían calado en gran parte o quizás en toda la estructura estatal, ¿no es cierto? Creo que eso puso en evidencia, ¿no es cierto?, que, digamos, que más allá de la voluntad o no, o quizás de la escasa voluntad política del gobierno anterior de hacer esta cirugía mayor de la corrupción, pero también por otro lado creo que se montó durante esos 10 años una estructura de corrupción, y quizás desde antes, ¿no? Una estructura de corrupción tan enorme, ¿no?, que atravesó no solo al Estado en su conjunto, sino también a gran parte de la sociedad. Ahora, refiriéndome a la pandemia, yo quiero ir, digamos, un poquito más allá, ¿no es cierto? Yo estuve justamente en abril, creo que en un programa que hicimos cuando iniciaba la pandemia, y yo me mostraba un poquito más optimista que el resto de panelistas con relación a los resultados que el mundo, o a las capacidades que el mundo iba a tener para enfrentar la pandemia, ¿no? Y creo que efectivamente ha sido así. Es decir, si consideramos y comparamos, digamos, esta pandemia actual, que al momento lleva alrededor de 1.700.000 muertos, ¿no es cierto? Y que, haciendo una estimación bastante grande y sabiendo que ya viene la vacuna y todo esto, digamos que a nivel mundial llegue a los 4 o 5 millones de muertos. Si comparamos eso con la pandemia de hace un siglo, la gripe española, con otro nivel de población, con otro nivel de población que llegó a los 60 millones de muertos con la tercera parte de la población actual, ¿no es cierto? Tenemos que murieron 36 veces menos personas en esa relación. Entonces, esto quiere decir que hay un avance enorme del mundo en este aspecto. El otro aspecto que surgió con la misma pandemia y que se mantiene es entre dos formas de ver el mundo,
Digamos, muchos intelectuales ligados sobre todo a la extrema izquierda, hablamos de Chomsky, no a mi Klein, digamos, el surcoreano Chul Han, bueno, algunos de ellos, ¿no? Han visto a la pandemia como el momento de la crisis final casi del capitalismo, ¿no? Y han acusado al capitalismo como el responsable, digamos, de esta pandemia y de los efectos sociales que esta ha tenido. Ok, gracias. A ver, sí, es que déjame. Lo que pasa es que más bien lo que vemos, ¿no es cierto? Lo que vemos actualmente es que gracias a las estructuras de mercado, gracias a las economías libres, gracias a la investigación científica venida desde el lado privado, tenemos ahora las vacunas y, por ejemplo, la sociedad no ha muerto de hambre porque, por ejemplo, los sistemas de distribución de alimentos que son privados y no planificados han logrado dar respuestas a una cosa como esta. A ver, una aclaración. El señor Antonio Guterres, presidente o director general, secretario de las Naciones Unidas, acaba de decir hace 3 días que este modelo productivo mundial no va más. Y él no es ni intelectual de extrema izquierda, nada. Ha dicho, si seguimos con esta lógica productiva, vamos a acabar con la naturaleza, por ende vamos a acabar con la humanidad. De manera que la crisis que se evidencia como consecuencia de la pandemia no puede ser atribuible únicamente a una visión ideológica. Una realidad, Andrés, un problema de un colapso de un modelo productivo que genera las pandemias. Y las pandemias anteriores que se produjeron hace muchísimos años, hace un siglo, como dice. La pandemia no había de la gripe española acaba de salir un informe. El señor Wilson, presidente de los Estados Unidos, evitó tocar el tema de la pandemia por el tema de la guerra mundial. Por eso, es decir, hubo una irresponsabilidad política. Es decir, no podemos obviar los temas políticos de estas crisis sanitarias. Segundo tema, hablando de Guayaquil. Acabamos de sacar, como yo, Andrés, tú sabes, yo dirijo una fundación, acabamos de financiar un estudio sobre la situación del COVID en Guayaquil. Es un estudio que se llama La ficción de un éxito. Es hecho por Patricia Sánchez y Janina Zamora. Ahí se demuestra, Andrés, el tema de la crisis de Guayaquil no fue solamente que sorprendió la pandemia a esa ciudad, sino que es una sociedad absolutamente desigual. Es un modelo de ciudad creado a partir de una exclusión endémica, de una exclusión estructural para beneficiar a una serie de sectores que hacen negocios con especulación de la tierra, con el comercio, con los moles, etcétera. ¿Qué demuestra este estudio? Eso ya lo hemos publicado en redes. Que el mayor golpe que sufrió la ciudad de Guayaquil fue en los sectores más desprotegidos. ¿Pero por qué razón? Hacinamiento, ausencia de servicios, ausencia de sistema de movilidad. Cuando empieza la pandemia y decretan la cuarentena, la gente no podía movilizarse a los centros de salud. No había dispensarios, hospitales cerca. Entonces, este estudio demuestra que no es solamente un problema de que la pandemia nos afectó a todos, no, afectó mucho más a los sectores marginales en el caso de la ciudad de Guayaquil. Iván Castro, por favor, comentar aquello que acabamos de escuchar, por favor. Adelante, Iván. Bueno, en buena parte es lo que he venido sosteniendo, pero no solamente en Guayaquil, porque esta injusta redistribución o distribución de la riqueza, esta inequidad, este centralismo absorbente, no perjudica exclusivamente a Guayaquil y a sus zonas marginales, perjudica a todo el Ecuador en su conjunto. Es el momento en que pensemos en refundar la República sobre bases de mayor justicia, de mayor equidad, de mayor solidaridad humana. No pensar exclusivamente en el negocio o en el bien de la libertad, porque el bien de la libertad, sin que exista un mínimo de igualdad, no funciona. Usted no puede decirle a un niño nacido en un hogar estable, en un hogar con posibilidades económicas, que se educa bien, que se cura en su salud, que se nutre adecuadamente y que llega a los 18 años, lo mismo que le puede decir al niño de la clase más desposeída, que no tiene nutrición, que no tiene buena educación, que no tiene buena alimentación, que está esclavo de analfabetismo, de insalubridad y de una serie de trabas. Ya cumplieron 18 años el niño del rico y el niño del pobre. Vayan adelante, creen su proyecto de vida. Eso no es posible. Y mientras no cambiemos eso,
no vamos a tener una sociedad distinta. Y eso no se lo va a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser tarea de la sociedad en su conjunto. Oye, lo que pasa es que esto que acabamos de escuchar daría la sensación de que esta es una pandemia, es una enfermedad, una epidemia, como quiera llamarse, de la pobreza. Y uno dice, pero ¿y por qué los Estados Unidos, que tienen muchísimo poder, que tienen una gran condición económica, o por qué Europa también está afectada? Pero no está afectada de la misma forma, no está afectada de la misma forma. Definitivamente las consecuencias que ha dejado la pandemia en esos lugares es muy distinta, es abismalmente distinta. Yo concuerdo, sí, con lo que plantea Juan. Nosotros ahora vamos justamente a estar próximos de enfrentar un proyecto de ley sobre la economía circular inclusiva en la Asamblea. Y me parece que eso es un proyecto realmente importante y de lo que deberíamos estar justamente conversando, porque sí tiene que ver mucho todos estos procesos lineales en los que ha venido trabajando la economía y este cambio hacia la economía circular, de lo que aquí no se habla y que en Europa sí se habla. Entonces, nosotros tenemos que ver, yo por ejemplo, que acabo de venir justamente de estudiar allá en España, veía cómo ellos tuvieron una forma de manejar muy distinta, pese a que España fue de los países que peor manejó en Europa. Nada exitosa, pues. No, sí, fue peor que de todos los países que se manejó en Europa, pero fue mejor de los resultados que tuvimos aquí. A eso me refiero. Me refiero a que justamente allá ha habido una conversación distinta con respecto a estos temas. Y hay una forma de enfrentar de forma distinta. Por ejemplo, donde yo estaba, en la Comunidad de Valencia, ahí jamás hubo una ocupación total de las UCIs. Nunca hubo una falta de espacio en los hospitales para poder tratar esto. Aquí sí, aquí las personas se morían en las puertas de los hospitales. Aquí las llamadas eran porque habían personas que no habían comido en 2 semanas. Eso es lo que nosotros enfrentábamos aquí. Allá no había esos problemas. Allá sí, efectivamente tuvieron que enfrentar una pandemia, efectivamente tuvieron que perder muchos del trabajo, quedarse en casa, pero tenían un sistema de salud que acá no tenemos. Por ejemplo, aquí el 70% de personas no tienen un seguro de salud. Aquí el 50% de personas viven en la informalidad. Durante la pandemia, aquí las personas, si no salían a trabajar, no comían. Esa es la diferencia de aquí con Europa. Simón. A ver, quiero discrepar profundamente con lo que han dicho los compañeros del panel. Y yo prefiero hablar con un poco de datos antes que solamente con un discurso ideológico, ¿no? Más allá de lo que diga el señor Guterres, creo que hay estudios suficientemente profundos que prueban que a partir de la revolución industrial y mucho más a partir de la Segunda Guerra Mundial, los últimos 70 o 50 años, todos los indicadores sociales y económicos del mundo han mejorado y han mejorado profundamente. La pobreza pasó de afectar al 90% de la población a afectar al 10%. En el caso de la pandemia, ¿no? Me parece que hay perdóname que use esta palabra, pero hay una falacia cuando se dice, ¿no es cierto?, que ha afectado básicamente a los pobres. En algún sentido podría ser que sí, cuando se obstruye la economía, ¿no es cierto?, cuando vienen estos confinamientos, quienes más sufren esta parte son los sectores vulnerables. Pero, por ejemplo, en relación a muertes, si uno toma los datos, la mayor cantidad de muertes se producen en América, después en Europa, y la menor cantidad de muertos, ¿no es cierto?, en África, ¿no? Pero con una relación de casi 10-1. Y incluso buena parte de los muertos actuales han sido personas de la tercera edad, de niveles económicos bastante altos, por ejemplo, lo que pasó en Italia, lo que ha pasado en España, etc. Es decir, son cifras que hay que manejarlas con un poquito más de cuidado. Creo que hay suficiente información como para no sustentar nuestros discursos solamente en la cuestión ideológica. El mundo no está al borde del apocalipsis. El mundo ha demostrado este momento, un momento tan crítico, que por ejemplo, esto que Smith llamaba la mano invisible del mercado y que Hayek, un concepto parecido, llama orden espontáneo, ha permitido, por ejemplo, que en los barrios de Quito o en el resto del mundo se vayan produciendo, o sea, libremente, espontáneamente, la gente ha ido resolviendo, por ejemplo, sus problemas alimenticios. Han aparecido nuevas tiendas, han aparecido las camionetas que dejan alimentos, que dejan quesos, que dejan el gas, etcétera. Ahí hay hay unas posibilidades humanas que no son digamos, planificadas por un gobierno central ni nada, que han permitido que el mundo viva, y eso es básicamente el mundo de la libertad.
Ok, tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos para continuar con este debate sobre lo que ocurre alrededor de la pandemia. En un instante con ustedes. Vamos al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a Coya para que comente lo que se dijo en el segmento anterior. Y claro, esta idea de que podría ser una enfermedad, una pandemia de la pobreza, que si teníamos tal vez otro sistema de funcionamiento en el planeta, quizás no habríamos tenido el éxito, entre comillas, que se ha alcanzado. En fin, por favor. Sí, efectivamente discrepo totalmente. Creo que las dimensiones que ha tenido que enfrentar las personas que están en los quintiles más desfavorecidos ha sido mucho más duro, ¿no? No estamos hablando de lo mismo. Es muy distinto la repercusión que han tenido justamente los grandes poderes, ¿no? Las grandes familias de aquí, de todo el mundo. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser muy categóricos con eso. La diferencia ha sido abismal, la forma de manejarse ha sido abismal. Y estamos hablando ya de problemas muy básicos, como yo decía, el problema justamente del hacinamiento, el problema de poder comer, personas desalojadas. Nosotros teníamos llamados a diario de personas que estaban en situación de calle, entonces no podemos comparar contra personas que tenían la capacidad económica suficiente para quedarse en casa, para no salir, guardarse un tiempo porque tenían una economía estable. Y personas que no, personas que simplemente tenían que salir, no tuvieron una opción, no era irresponsabilidad, tenían que salir porque tenían que llevar el pan a su mes y no tiene que ver esto con algo ideológico, tiene que ver justamente con una cifra de 472 personas. Bueno, lo que ideal se han habría suicidado sido que por esas esto. gentes estén en el empleo formal, eso habría sido lo ideal. No hay empleo formal. No, aquí. por eso digo, en el caso de que ellos tenían un trabajo formal, probablemente podrían resistir, como pudieron resistir en algunos países europeos, eso sí, pero lastimosamente no están, pues. Sí, es que como les decía, justamente está el 50% de la población de Ecuador tiene este trabajo informal, ¿no? Y muchas de las personas que están ahí también, los que tienen empleo formal, muchos de ellos ni siquiera cobran el salario básico. Claro. Entonces estamos hablando de una situación totalmente abismal. Y también tenemos que, ¿cómo digo?, entrar en razón con respecto a grupos que han tenido que enfrentar otras problemáticas, por ejemplo, las mujeres, los niños, los pueblos y nacionalidades indígenas. Ni siquiera les hemos tocado a lo inmensamente difícil que fue para ellos atravesar esto, los pueblos no contactados. ¿Cómo nosotros mandábamos para allá provisiones para que puedan tener? Ni siquiera les llegaban las medicinas, las vacunas. Entonces no podemos hablar de personas que sí tenían la capacidad y personas que no. Okay. Vuelvo a repetir, que el quédate en casa era un privilegio de clase. Por favor. Bueno, también hay un privilegio, parece que político aquí en el Ecuador. No tenemos una cepa del coronavirus que ha sabido afectar a los políticos de manera diferente, ¿no? Estoy viendo los casos de la alcaldesa de Guayaquil, el alcalde de Quito y ahora el candidato a la vicepresidencia. Tienen COVID y pasan sin despeinarse. A mí eso sí me llama la atención, ¿no? Debe ser una cepa muy especial nuestra. El tema de la desigualdad, no solo política, sino estructural, es real, Andrés. ¿Cuáles son, con datos, según la OMS, los países que mejores indicadores tuvieron en América Latina respecto del COVID? Cuba, Costa Rica y Uruguay. ¿Por qué razón? Porque son los países que tienen los mejores sistemas públicos de salud, los tres. Eso les permitió dar una respuesta estatal, pública, coherente para resolver los problemas. ¿Y por qué razón? Porque eso permitió evitar que las desigualdades estructurales se reflejaran en los contagios y en los fallecimientos. Eso es una realidad, yo no me invento, es la OMS la que dice. De manera que sí estamos planteando, Andrés, que hay desigualdades que provocaron que la pandemia afectara de manera diferente a ciertos sectores de la población. Eso no podemos ocultarlo. Yo no estoy diciendo que la pandemia es un invento de la política, de la ideología. No de sé. La teoría de la conspiración. No, yo no creo en la teoría de la conspiración. Habrá que ver las causas, ¿no? Sin embargo, cómo repercute la pandemia dependiendo de qué sociedad tenemos, es eso lógico, es innegable. Es que es así, pues. Absolutamente. Además, no he negado en ningún momento eso. Es decir, en unas sociedades que son efectivamente desiguales, ¿no es cierto? Acababa de decir, los sectores más pobres, los más vulnerables, fueron los que mayor dificultad, por ejemplo, tuvieron para estar confinadas. Precisamente ahí habría que pensar qué pasó, por ejemplo, por qué el mundo confinó de esa forma, ¿no? Y creo que ahí hay un tema que quería tocar, ¿no? Porque de alguna forma, ¿no es cierto?, este confinamiento terminó paralizando
gran parte de la economía. Se habla de que a nivel mundial hay un decrecimiento de aproximadamente el 11-12% de la economía y obviamente afectando a los sectores más pobres. Tengo la sensación, ¿no es cierto?, de que precisamente por muchos avances que han habido a lo largo del siglo, ¿no es cierto?, buena parte de las nuevas generaciones rara vez han sufrido incluso dolor. Tienen una sensación, o sea, no sé si, por ejemplo, personas de los 20, 30 años, nuestros hijos hayan sufrido un dolor de muela. Por otro lado, tienen, por ejemplo, el mundo ha buscado enfrentarse a la incertidumbre, ¿no? Y cada vez, digamos, tenemos más posibilidades. La técnica ha permitido enfrentarnos a la incertidumbre. Y cuando algo como la pandemia pasa, hay un reclamo de seguridad de muchos sectores, ¿no? La gente empieza a reclamar seguridad y los gobiernos, para no arriesgar popularidad y ese tipo de cosas, terminan confinando a la población, causando quizás, ¿cierto?, unos efectos peores a los de la propia pandemia. Bueno, por eso no sabemos. Quizás si es que dejaban que sigamos circulando y las actividades normales, posiblemente habría una mortandad mayor. Posiblemente, pero te digo, los datos, estuve revisando, por ejemplo, los datos, la pandemia este rato no llega a estar ni siquiera, este momento, entre las 15 enfermedades con mayor prevalencia en las muertes de este año. ¿Tú esperas los 35 millones de muertos? No espero eso. Lo que digo es que quizás hubo una exageración. O sea, hay que tomar las medidas, hay que usar distanciamiento social, mascarillas, pero creo que estos confinamientos tan fuertes terminan precisamente afectando a los más pobres. Iván Castro, su opinión, por favor, de lo que estamos hablando. Bueno, la verdad es que esta realidad de inequidad, de diferencias tan abismalmente radicales entre quienes tienen cómo vivir decentemente y con dignidad y quienes, la gran mayoría que no lo puede hacer, no lo va a superar la mano invisible del mercado, como se dijo aquí en este programa, ni tampoco lo va a superar una aplicación descontextualizada del concepto de libertad, que es válido, pero un concepto de libertad que no se una al concepto de igualdad no funciona. Y por eso, entre los males que ha tratado de superar la Constitución del año 2008, la Constitución de Montecristi, está la incorporación en nuestro texto constitucional, al lado de la ya tradicional igualdad formal o ante la ley, la llamada igualdad material o igualdad real. Artículo 11, número 2, inciso 3 de la Constitución, artículo 66, número 4 de la Constitución. Lo que pasa es que los gobiernos tienen que empeñarse a hacer realidad esa igualdad material, que le permite tomar acciones afirmativas a favor de aquellos sectores de la población que estén desprovistos de ciertos beneficios que les son indispensables para vivir con dignidad y para realizar su proyecto de vida. En consecuencia, la solución está en alguna parte en aplicar esa disposición que debería de ser el norte que guíe la acción de los gobiernos y que lamentablemente no se lo ha hecho. O se lo ha hecho en una forma absolutamente insuficiente. En la medida en que no lo hagamos, no podremos tener paz, de aquella paz de la que nos habla el Papa Francisco, basada en la justicia, basada en el goce de los derechos humanos que nos permitan a todos vivir con dignidad. Ok, gracias. Tenemos una ronda final. Por favor, Coya, si está amable, su apreciación. Sí, por supuesto. Yo considero que estamos olvidándonos de que justamente la mano que va a regular normalmente la economía no se fija justamente, es una teoría antigua. Estamos hablando de textos de hace muchísimo tiempo. Y hay evidencia ahora que nos está mostrando que hay una nueva forma de hacer política, que hay una nueva forma de llevar las cosas adelante. Y por eso estamos hablando de que eso también tiene una evidencia. Eso también está probándose en otros estados. Cuando nosotros hablamos de economía circular, no estamos inventándonos algo que no está siendo probado, no está siendo exitoso en otros modelos económicos. Entonces, a mi modo de ver, nosotros justamente, y respeto mucho esta forma de ya no tratar la política desde el lado dogmático. Nosotros ya tenemos que tener una política madura donde comenzamos a hablar desde la evidencia, desde los datos científicos. Yo creo que también uno de los problemas más grandes de la pandemia fue eso, las decisiones fueron tardías. Los expertos hablaron desde enero de que se tenía que tomar decisiones y acá recién se comenzó a tomar decisiones en marzo. Ok, rapidito, Juan, y con Simón terminamos. Bueno, no quiero ser alarmista, Andrés, pero el pronóstico de la pandemia no es halagador.
no es favorable. Acaba de decir el señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos, que los días más oscuros están por venir. Acaban de decir el señor Gates, creo que es, que los próximos 6 meses van a ser catastróficos. Las medidas restrictivas se están aplicando nuevamente en todo lado. ¿Eso qué significa? Que no estamos frente a una salida favorable o ventajosa de la pandemia. A mí me parece que sí hay que asumir eso. ¿Por qué razón? Porque de persistir esta lógica va a seguir perjudicando a la gente más pobre, a la gente más vulnerable en nuestro país, en América Latina y en la mayoría de regiones de este país. Ese es un compromiso que yo veo que no lo están planteando los gobiernos, ni los gobernantes, ni los máximos organismos de control sanitario global. Y yo sí hago un llamado de atención, es decir, ¿qué vamos a hacer si esta pandemia persiste con esos efectos que se van a generar a nivel global? Contigo terminamos, Simón, lo más rapidito. Ya, a ver, dos cosas. Creo que primero hay que privilegiar la libertad, ¿no? Me parece que es un valor fundamental. Sin embargo, tampoco estoy en contra de que, por ejemplo, el Estado intervenga en ciertos aspectos de la vida y mucho más cuando hay una crisis, ¿no? Como en educación, en salud, en provisión de alimentos a los más vulnerables. Pero quiero referirme a una cosa. También pensar que la igualdad se va a lograr a través de legislación me parece que no es una idea adecuada. Y creo que hay que recordar que todos los proyectos igualitarios que hemos tenido a lo largo de la historia, es decir, desde la Unión Soviética de Lenin y Stalin, desde la China de Mao, la Camboya de Pol Pot, la Cuba de Castro y la Venezuela de Chávez y Maduro, todos esos proyectos pretendidamente igualitarios han llevado a la tragedia, al hambre y, bueno, a todas las pestes sociales posibles. Okay. Iván Castro, con usted un mensaje final, si es tan amable, lo más rápido. Sí, solamente una aclaración. Cuando se habla de igualdad material o igualdad sustancial, no se está hablando de que todos vistamos iguales, de que todos comamos lo mismo, de que todos tengamos lo mismo en nuestra cuenta corriente. No. De lo que se está hablando es de que el Estado tiene que propiciar las condiciones necesarias para que toda su población tenga satisfechas sus necesidades básicas. ¿Y qué se entiende por necesidad básica? Se entiende por necesidad básica aquella sin cuya satisfacción un ser humano no puede llevar adelante un proyecto de vida. Educación, salud, alimentación, trabajo. Son las necesidades básicas del ser humano. Y si usted satisface esas necesidades básicas, cada cual, de acuerdo con su libertad y con su emprendimiento, podrá florecer en la vida en un ambiente de libertad absoluta, y de equidad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado esta noche aquí para conversar y comentar lo que ha ocurrido en el 2020. Y naturalmente queremos a esta hora despedir el programa, desearles felicidades. Ya nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo.